Pues shalom para todos, hermanos. Muchas gracias por conectarse puntualmente. Muchas gracias por pues por seguir estas actividades que tenemos durante el Shabbat, porque durante toda esta cuarentena han sido muy fieles y han permanecido, se conectan siempre y pues bueno, eso nos da mucho gusto. Y me da mucho gusto a mí que me den esta oportunidad una vez más de dirigir la clase y de leer sus respuestas. Como siempre les digo, ustedes son quien hace la clase. Ustedes la pueden hacer cortita o más larguita, dependiendo de cuánto participen. Entonces, bueno, ya estamos listos con este Salmo número 82 que corresponde el día de hoy. Solamente son 8 versos, está cortito. Espero que ya hayan tenido oportunidad de leerlo. Si no, pues empiecen a leerlo por lo menos una vez. Las preguntas están aquí en la publicación, están en una publicación más abajo y también están en el grupo de WhatsApp. Entonces, son solamente 6 preguntitas también. Así que bueno, vamos a empezar con la pregunta número 1, que ya está bien fácil. Y esto nada más para recordar, pues, de quién seguimos estudiando. Y la pregunta es, ¿quién escribió el Salmo? Esta serie de salmos es ¿de quién? De Asaf, muy bien. Asaf, y ya estamos por concluir esta serie de Asaf. Ya solamente nos queda un salmo más para concluir este libro que hemos estado estudiando y esta serie que es de Asaf. Que recordemos que fue el segundo que escribió más salmos después de David. Entonces, bueno, estamos estudiando esto de Asaf. Como característica general hemos visto que los salmos de Asaf son proféticos. Se caracterizan por ser salmos proféticos, con cosas que están por cumplirse, cosas que quizá ya se cumplieron, pero hay mucha profecía y este no es la excepción. Entonces vamos a seguir con la pregunta número 2, y esta pregunta es, ¿quiénes son los dioses que se mencionan en el verso número 1? ¿Quiénes son los dioses que se mencionan en el verso número 1? Aquí yo les voy a leer la versión israelita nazarena. Verso número 1 dice: Elohim está presente en la asamblea de él, en medio de los Elohim juzga. A ver, hermana, ¿nos ayuda con la versión Pechita? Por favor. El verso número 1. Dios está en la asamblea de los ángeles. ¿Juzgará en medio de los ángeles? Ok. Hay otra que traduce como ángeles. Sergio nos dice que hay una que traduce como jueces. Pero las versiones en general, la mayoría, muchos dicen dioses en el verso número 1. Entonces vamos a tratar de encontrar una respuesta al por qué. ¿Por qué se dice dioses o por qué otras versiones dicen ángeles? ¿Por qué otras dicen jueces, como dice Sergio? Ok. Nuestra hermana Blanquita dice que son jueces. ¿Qué tipo de jueces, hermanos? ¿Jueces humanos? ¿O algún otro tipo de juez? ¿Alguna otra entidad? ¿Estamos hablando de ángeles o de qué estamos hablando? ¿Qué piensan y por qué? Muy bien, pues la mayoría de ustedes han contestado que son jueces. Muy bien, entonces aquí la palabra que vamos a recordar el día de hoy, para los que nos ven por primera vez y pues para nosotros que ya la conocemos, la palabra hebrea que tenemos que recordar es la palabra Elohim. Elohim. ¿Qué significa? A ver, por aquí, ¿saben qué significa?
La palabra Elohim, ¿qué significa? Es una palabra hebrea, Elohim, ¿qué significa? ¿Alguno de ustedes sabe? Bueno, esta palabra hebrea, Elohim, que la mayoría de las versiones están traduciendo como dioses, significa poder, fuerza, poderoso, y en este sentido la palabra Elohim aplica a el Eterno. Es un nombre, un título que se le da a el Eterno. Pero en el hebreo esta palabra no es exclusiva de el Eterno, no solamente es para Él. ¿Por qué? Por el significado de la palabra. Como significa poderoso o poder o fuerza, este término se aplica incluso en las mismas escrituras, en otros pasajes, se aplica por ejemplo a los ángeles. También cuando vemos que, por ejemplo, los mandamientos que dicen no tendrás otros dioses, ahí en el hebreo se está utilizando la palabra Elohim y obviamente haciendo referencia pues, a deidades paganas. No estamos diciendo que sean reales, sino que esta palabra en el lenguaje hebreo se utiliza para hablar de cualquiera que, como ustedes decían, tiene autoridad o tiene poder que le ha sido pues dada por el Eterno. También puede aplicar a los reyes o a los príncipes, todos aquellos que tienen una autoridad designada por el Eterno. Entonces, vamos a recapitular. La palabra Elohim es una palabra hebrea que significa fuerza, poder o poderoso. Y en ese sentido, en el significado de esta palabra en el hebreo, todos aquellos que tienen una posición de autoridad, ejemplos son los que ya mencionamos, los príncipes, los reyes, incluso los ángeles que tienen autoridad, se les llama en alguna parte de la escritura Elohim o dioses. Y este término también se aplica principalmente a el Eterno, porque Él es el poderoso. Él es el todopoderoso, ¿verdad? Y a veces se usa usándolo con otros términos como el todopoderoso. Entonces es un término aplicable a el Eterno, pero también a otras personas que tienen autoridad. Entonces es por eso que aquí el verso número 1 en algunas versiones dice que Dios, si por ejemplo usted tiene una versión pues Reina Valera, ahí en su Biblia va a decir que Dios está entre los dioses. Y por eso hacíamos esta pregunta, oye, pues, ¿de qué dioses se trata? ¿Hay otros dioses? Claro que no, definitivamente no. Solamente nuestro Señor Todopoderoso, Adonai, Él es el único Elohim verdadero, pero esta palabra se aplica, como ya dijimos, a aquellos que tienen autoridad, y ahí entran los jueces que ustedes mencionaron. Y muy bien, muy correcto lo que ustedes mencionaron, que los jueces pues tenían autoridad y que una de sus capacidades o de lo que se les fue encomendado es que ellos tenían que hacer justicia. Y la justicia es un atributo del Eterno. Él es justicia, es algo que es parte de sí, Él es la justicia. Y Él dio esta responsabilidad tan importante a los jueces, pues de hacer justicia a las personas. Entonces era una tarea muy grande, tenía una responsabilidad muy grande porque tenían que mostrar un atributo o una virtud propia del carácter del Eterno. Como ustedes bien me escribieron por aquí, voy a checar si nos me pasó algún comentario. Lo que dice nuestra hermana Leida, que los jueces humanos, quienes están en lugar de Dios al determinar el destino de otros en un momento dado. Muy bien. Entonces es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque
los jueces humanos tienen esa capacidad en determinado momento, como comenta nuestra hermana, de actuar favorablemente, de dar una sentencia para alguna persona o no, ¿verdad? De juzgarlo, de culparlo o de liberarlo. Entonces, pues es una tarea que les daba autoridad y muy bien. Entonces fue todo lo que ustedes comentaron. Jueces, reyes, príncipes. Entonces el verso número 1 dice que Elohim está presente en la asamblea o en la reunión, según la versión que tengan, en medio de los Elohim. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta para aclarar un poquito más este término y nos vamos a ir hasta el verso número 6, donde nuevamente aparece la palabra Elohim. Y me gustaría saber si encontraron en qué otro pasaje de la escritura se cita este verso número 6. ¿En qué otro pasaje de la escritura se cita el verso número 6 y quién lo hizo? ¿Qué encontraron, hermanos? En el verso número 6 se vuelve a mencionar la palabra Elohim. Yo he dicho, ustedes son Elohim. Entendiendo este concepto que quiere decir, ustedes son personas con autoridad. Entonces, ¿quién usó este verso? Muy bien, ya vi que Yeshua en Juan 10:34, muy bien. Miren, no me salían los comentarios. Muy bien. Juan 10, del 34 al 36. Entonces, poniéndonos en contexto, yéndonos a el Evangelio de Juan, tenemos que Yeshua está en una plática, bueno, si le podemos llamar plática, ¿verdad? Es un debate ahí en donde ya están casi a punto de apedrearlo, ¿verdad? Las autoridades de Israel en aquel tiempo, las autoridades religiosas están a punto de apedrearlo porque dicen que él está hablando blasfemia. Y les voy a leer la versión del Código Real porque me gusta mucho, como viene aquí. Dice, Yeshua les respondió, ¿no está escrito en vuestra Torá? Algunas de sus versiones quizás están traduciendo ahí ley, se refiere a la Torá escrita. No está escrito en vuestra Torá. Yo dije, y aquí es donde se cita el verso número 6, que a la letra dice, yo dije, Elohim sois. Elohim sois. Entonces Yeshua está diciendo, les está preguntando, ¿no está escrito en la Torá que ustedes son Elohim? O citando el verso número 6. Si llamó Elohim, continúa diciendo Yeshua, a aquellos a quienes se les confió la administración de la justicia por la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre apartó y envió al mundo, vosotros decís, has hecho Hilel Hashem, esto es ofensa contra el Eterno o blasfemia, porque dije, yo soy el Hijo de Elohim. Así dice la versión del Código Real. Entonces aquí aparecen dos veces Elohim, una aplicada al Eterno y otra aplicada a los jueces. Yeshua ahí se defiende y dice, bueno, pues si la misma escritura dice que aquellos que son jueces, que tienen autoridad, se les llama Elohim, porque ustedes dicen que yo estoy cometiendo blasfemia al decir que yo soy hijo de Elohim. Este fue el argumento que Yeshua presentó.
Entonces, fíjense, me gusta como dice aquí porque Yeshua dice, a aquellos a quienes se les confió porque es el Eterno quien les da esta autoridad, la administración de la justicia. La administración de la justicia. Por eso es que estamos hablando de los jueces o de los reyes, y si lo traemos a nuestros tiempos, bueno, aún existen los jueces, las autoridades legales, todos aquellos que se encargan de hacer estas leyes que pueden beneficiar o pueden dañar pues a las personas, ¿verdad? Principalmente a los más débiles, como aquí nuestra misma escritura nos lo dice. Entonces, bueno, esto solamente para aclarar un poco más el término de Elohim y que fue Yeshua quien lo citó. Muy bien, entonces vamos a continuar con la pregunta número 4, ¿verdad? Hermana, ¿nos puede leer, por favor? Sí. ¿Qué propósito tiene dicha reunión o asamblea? ¿Es esta asamblea algo que ya sucedió o que está por suceder? Muy bien, entonces hasta aquí en el verso número 1 vemos que el Eterno está presente en medio, liderando una asamblea o una reunión. Y ya entendimos que esta reunión es con los jueces, con las autoridades, con aquellos que, como decía Juan, se les confió la administración de la justicia aquí en la tierra. Entonces, esta reunión, ¿qué propósito tiene? ¿Por qué es que el Eterno está ahí liderando? ¿Cuál es el propósito de esa reunión? ¿Y qué piensan ustedes? ¿Es una reunión de algo que ya pasó o de algo que está por suceder? Muy bien, ya nos contestó Sergio que el propósito de esta reunión era juzgar con justicia. No. No. El propósito de una autoridad, de un juez, es las cosas que ustedes están mencionando, defender al desvalido, al huérfano. Eso era el deber ser, lo que ellos debían de haber hecho, ¿verdad? Eso es lo correcto, esas son las facultades o las responsabilidades que se les dio: defender al desvalido, al huérfano, hacer justicia al oprimido. Pero ¿cuál es el propósito o por qué el Eterno llama a esta reunión o a esta asamblea? Según lo que vemos ahí en el verso número 2. Muy bien, ya nos contestó nuestra hermana Leida que el propósito era el juicio del Eterno a los administradores de justicia. Muy bien. Y la hermana Poli nos dice que era una confrontación. Muy bien. Y hermanas, díganos si esto ya pasó o va a suceder apenas. Entonces sí, voy a leerles el verso número 2. Dice: ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente, mostrando favoritismo con el malvado? Entonces, tenemos una reunión del Eterno en medio, liderando a todos aquellos que tenían que administrar la justicia aquí en la tierra, a todas aquellas autoridades, y el Eterno los confronta y les pregunta: ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente, mostrando favoritismo con el malvado? Entonces sí, es una confrontación, es un juicio a los jueces. Ahora ya no van a juzgar ellos injustamente, no. Ahora el Eterno los va a juzgar a ellos. Entonces, pues, ¿cómo creen que van a salir ustedes? ¿Cómo creen ustedes que van a salir en este juicio nuestras autoridades? Con todo lo que sucede hoy en día, la justicia es algo que realmente no existe. Como dice aquí, se muestra favoritismo
con el malvado, con quien no se debe. Hermana, su versión, ¿cómo dice el verso número 2? ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los impíos? Ok, favorecer al impío, mostrar favoritismo con el malvado, dice esta versión BIN. Me imagino, algo similar dicen sus versiones, pero se nos hace ver que estos jueces definitivamente no eran justos, no estaban ejerciendo correctamente. Y esto aplica pues a todas las autoridades que han existido, que en algún momento han tenido esta autoridad de parte del Eterno. Y bueno, yo creo que haciendo pues un análisis, hay personas que obviamente tienen una responsabilidad o una autoridad sobre muchas más personas, pero pues autoridades también son los padres, autoridades también a los pastores, los maestros. Entonces hay autoridades a lo mejor un poco menores, pero hay autoridades, ¿verdad? Hasta aquí en nuestro hogar hay autoridades y todos ellos tienen una responsabilidad dada por parte del Eterno. Quizá nosotros también en algún momento en nuestros trabajos, si tenemos algunos subordinados, nos va a tocar esta posición de autoridad. Entonces es muy importante analizar si estamos actuando justamente, si estamos actuando de acuerdo al carácter del Eterno o cuántas veces hemos sido injustos con alguna persona. Entonces, bueno, el propósito era juzgar a las autoridades, confrontarlos por sus acciones, y esto yo creo que es algo que está por suceder, que va a suceder en el juicio final del Eterno, que es algo profético. Y este salmo, de hecho, sí se cataloga, si ustedes buscan, como un salmo profético. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno. Pregunta número 5. Explique la frase todos los cimientos de la tierra tiemblan en el verso número 5. Ok, muy bien, voy a continuar haciendo la lectura. Verso número 3 dice, bueno, antes, en el verso número 2, después de que el Eterno hace esta pregunta, hay una pausa. Ahí está esta palabrita Selah, recordemos que significa pausa o meditación. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes? Y hay una pausa. Esa pausa a mí me hace pensar como, pues, que esta pregunta se hizo hace muchos años y hasta nuestros días lamentablemente hay mucha desobediencia, hay mucha injusticia. Cada vez se hace más grande la justicia, la corrupción. Entonces, ¿hasta cuándo? Pues hay ahí una pausa y hasta nuestros días es algo que todavía sucede. Nosotros mismos lo estamos experimentando en cosas, pues por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, la mayoría de las personas ahorita, aplicándolo a una situación práctica, nos estamos quejando por el recibo de la luz, porque nos llegó una cantidad exagerada, una cantidad injusta que tenemos que pagar, que nos dicen que no tenemos opción porque pues tenemos que pagar este servicio. Aquí en México solamente es federal, solamente tenemos esa opción. Entonces, pues no la cortan, ¿verdad? Es del gobierno esta entidad. Y bueno, el gobierno ahorita, lejos de ayudarnos, pues está perjudicándonos con este servicio, con este pago que tenemos que hacer. Mucha gente está en cuarentena, ni siquiera estaba trabajando normalmente. ¿Cómo le van a hacer para pagar ese servicio? Entonces, hasta en estas situaciones estamos viendo la injusticia de las autoridades, pero bueno, esto no es nada de todas las cosas que sabemos, las noticias que escuchamos y de lo que está por venir, como nos decía nuestro hermano Saúl en la predicación. Entonces, lo que impera ahorita es la injusticia. ¿Hasta cuándo? Hasta nuestros días. Y después de esa pausa, el Eterno reafirma cuáles eran las instrucciones claras para todos aquellos que tenemos cierta autoridad, que el Eterno nos ha dado autoridad, y dice así:
Defiendan al desvalido y al huérfano, háganle justicia al oprimido y al pobre, libren al indefenso y al necesitado, sálvenlos de la mano de los malos. Estas son las cosas que se debían hacer y que nosotros, como pues seguidores de Mashiach e hijos del Todopoderoso, pudiéramos buscar poner en práctica. Si bien hay mucha injusticia por quienes deberían de hacer justicia, es importante que nosotros contrarrestemos esa injusticia con actos de justicia, con tzedakah, actos de amor y bondad, donde ayudemos al desvalido, al huérfano, a la viuda, al oprimido, al pobre, a aquel que está sufriendo. Es muy importante que podamos hacer esto, que nos tomemos el tiempo para meditar en qué actos de justicia y de amor estamos haciendo en favor del más necesitado. Sobre todo en estos tiempos, en medio de esta situación, de esta pandemia, pues se ha visto a todos aquellos que tienen interés por ayudar a quienes están más indefensos en determinadas circunstancias. Y ahora sí, esto es lo que decía aquí hasta el verso número 4, y continuando con el verso número 5, dice: no saben, no entienden, siguen andando en tinieblas, todos los cimientos de la tierra tiemblan. ¿Qué significa esta frase? Todos los cimientos de la tierra tiemblan. En este contexto del que estamos hablando, dennos por favor, hermanos, en sus respuestas una interpretación a esta frase. Escríbanla con sus propias palabras, lo que ustedes creen que significa todos los cimientos de la tierra tiemblan. Todos los cimientos de la tierra tiemblan. Ahora sí creo que no hay ninguna respuesta. ¿No saben lo que significa? No importa que no sepan, ustedes digan lo que ustedes piensen, lo que ustedes crean. A ver, hermana, ¿usted qué cree? Pues yo pienso que eso se refiere a que estamos viviendo, pues la justicia ahorita no existe. Okay. Estamos, los jueces están juzgando injustamente todas las acciones, entonces es por eso que dice que la tierra tiembla. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo sin justicia. Ok. Muy bien. Sergio dice que se refiere a las catástrofes que vendrán a causa de estas iniquidades. Muy bien. Perla nos dice que se refiere a un gran temblor que habrá previo al juicio de las naciones, como está escrito en la profecía de Isaías, juicio sobre toda la tierra, como dice la profecía de Isaías 24, del 19 al 21, la tierra temblará terriblemente, se sacudirá, se hará pedazos, se tambaleará como un borracho, temblará como una débil choza, sus pecados pesan tanto sobre ella que caerá y no volverá a levantarse. En ese día el Señor castigará a los poderes celestiales y a los reyes de la tierra. Excelente, hermana Perla. Hermana Perla. La verdad yo no había encontrado esa respuesta, no la había ligado con ese verso, pero creo que es muy apropiado, está muy relacionado. Prácticamente nos está diciendo pues lo mismo que estamos viendo aquí. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? La hermana Leida dice que la tierra reconoce a su hacedor y reacciona. Muy bien. Bueno, la interpretación que yo encontré es que esto es, como algunos de ustedes mencionaban, una consecuencia. Nos está diciendo que pues hay mucha injusticia, que no se está haciendo lo que se debía de haber hecho, que los jueces ni saben ni entienden
y andan en tinieblas. Entonces imagínense, ¿qué podemos esperar de autoridades, de nuestros gobernantes, si ni saben ni entienden y están en tinieblas? ¿Cómo podría dirigirnos alguien que está en tinieblas? Entonces, a consecuencia de que hoy en día nuestros gobernantes andan en tinieblas, que no hacen la voluntad del Eterno, la consecuencia es que la tierra tiembla. Y esto significa, nuestro hermano Ernesto nos dice, por los pecados que están aumentándose por la desobediencia del mundo. Muy bien. Esto de la tierra tiembla, decía que se refiere a la inestabilidad social que estamos viviendo. Como sociedad hay inestabilidad, pues en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces esto de que la tierra tiembla se refería a las consecuencias, a lo que decía Sergio, todo lo que sucede a raíz del gobierno de personas así, de que nuestros dirigentes anden en tinieblas y no hagan la voluntad del Eterno. ¿Qué trae esto como consecuencia? Pues inestabilidad en nuestra sociedad. Trae muchos efectos, muchas cosas que pudiéramos mencionar, que vivimos día con día, cómo están nuestra sociedad en todos los aspectos, cómo están las familias, cómo están los niños, los jóvenes. Hay muchos efectos en nuestra sociedad, y esto de que la tierra tiembla decía que se refiere a eso, a las catástrofes que vienen, o a los efectos que tiene que nos estén gobernando personas así. Pero me pareció muy interesante la interpretación o lo que nos comentó Perla, porque pudiera referirse también a eventos donde la tierra tiembla realmente, preparándonos para el juicio final, un temblor real. Entonces puede tener esta interpretación tanto literal como simbólica. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Hermano, por favor. Pregunta número 6. ¿Qué profecía nos revela el verso final? Ok, ya para concluir, hermanos, esta pequeña reflexión, meditación, este estudio, ¿qué profecía nos revela el verso final? Y voy a continuar leyendo verso número 6, que ya hablamos acerca de él. Yo he dicho, ustedes son seres divinos, o Elohim, todos ustedes, oh hijos de Elión, del Eterno, pero como hombres morirán, como cualquiera de los príncipes caerán. Entonces aquí continúa el juicio para todas las autoridades que no hicieron lo correcto. A pesar de haber tenido autoridad, de haber sido príncipes, reyes, presidentes, monarcas, primer ministro, no sé, a pesar de todo, de tener esta autoridad, van a ser juzgados como un hombre común, van a tener que morir y van a tener que atravesar este juicio. Este juicio es para todos aquellos que hemos mencionado. No se van a poder escapar de este juicio. Lo que nos dice el verso número 7 es que van a tener que dar cuentas, rendir cuentas de lo que hicieron. Así que, hermanos, no se desesperen, tranquilos. Pues es algo que nos causa mucha indignación todo lo que está sucediendo. No quisiéramos que cosas así pasaran. Nos frustramos a veces, nos sentimos tristes, desconcertados por las cosas que pasan día con día en nuestra sociedad, pero no somos nosotros quienes vamos a hacer justicia o venganza contra ellos. Ya les llegará su momento. Nosotros tenemos que confiar y seguirle rogando al Eterno que este juicio suceda y suceda pronto. Así que, pues bueno, ya no vamos a hacer tanto coraje por lo de la luz. No, bueno, sí, la verdad es que sí son cosas que nos molestan mucho. Hay mucha injusticia en todos los aspectos. Y el verso número 8 dice: levántate, oh Elohim, juzga la tierra, que tú eres el dueño de todas las naciones. Esta es mi versión israelita nazarena. Y ustedes me comentan aquí que es el juicio del Eterno al final de los tiempos. Muy bien, como decíamos, este es un salmo que se cataloga como profético.
Y la profecía nos habla de un juicio final, muy bien. El sistema del mundo está siendo afectado por las catástrofes que están pasando en toda la tierra, ok, muy bien. Y el verso número 8, esto que dice, levántate, oh Elohim, juzga a la tierra, nos habla del juicio final. ¿Y de qué más, hermanos? ¿Quién va a llevar a cabo ese juicio? ¿A quién podemos encontrar aquí en esta profecía de Asaf? A Mashiach. A Mashiach, muy bien. Segunda venida de Mashiach. Muy bien, hemos aprendido a encontrar a Mashiach en cada uno de los salmos que hemos estudiado. Siempre está él por ahí escondido. Y este verso número 8 nos revela que quien viene a realizar esa tarea es Mashiach. Y vamos a relacionarlo para finalizar con Isaías 42:1. Le voy a pedir a Israel que nos lo lea, por favor. Isaías 42, verso 1. Jacob es mi siervo, yo lo ayudaré. Israel es mi escogido, mi alma, lo ha aceptado a él. Yo he puesto mi ruaj en él. Él traerá juicio sobre los goyim. Muy bien. A ver, bueno, esa es la versión que tenemos aquí. ¿Qué versión es? La israelita no sabe, me parece. Israelita mesiánica. Israelita mesiánica. Ok. Entonces, este verso número 8 es una profecía que relacionamos con Isaías 42:1, donde está hablando acerca de Mashiach. Y dice que Mashiach va a venir a hacer justicia a las naciones. No sé cómo digan sus versiones. Aquí la mía les digo que dice, tú eres el dueño de todas las naciones, o tú heredarás las naciones, dice la Reina Valera. Si no me equivoco, mande. Aquí en la Israelita Nazarena dice... No, ese es Pechita. Pechita, perdón. Porque tú poseerás todas las naciones. Tú poseerás todas las naciones, tú heredarás las naciones, tú eres el dueño de las naciones y tú harás justicia en las naciones. Isaías nos confirma en el verso 42:1 que es Yeshua, ese siervo elegido, quien va a cumplir esta parte de heredar las naciones, de ser dueño de las naciones, de traer justicia a las naciones. Entonces, aquí encontramos a Mashiach y pues esto, otra vez, como todos los salmos de Asaf que estudiamos, nos anima a seguir rogando, a seguir clamando que en medio de esta injusticia que existe hoy en día, Mashiach venga y venga pronto. Así que, hermanos, no dejemos de pedirle al Eterno, de rogarle en nuestros rezos diarios, que no se les pase ningún día pedirle al Eterno que podamos ver pronto a Mashiach, quien es nuestra justicia. Shabbat Shalom, y continuamos con la clase de profetas en unos momentos. Adiós, hermanos, gracias por su participación.